reaching 24. Hola a todos, bienvenidos a mi canal, El Refugio de las Flores. Y esta semana estamos ya en la semana 10 del Camino del Artista, en el que tratamos la sensación de autoprotección. Ya después de 10 semanas tenemos claro que la creatividad es la energía divina de Dios, del universo, de la fuente, pasando a través de nosotros. Y solo puede pasar a través nuestro si tenemos claro quién somos y qué estamos haciendo. Y de esta forma fluye sin ningún tipo de tensión ni resistencia y pasa a través de nosotros y podemos expresar esta creatividad. Pero la cosa está en cuando no está fluyendo. ¿Qué es lo que está pasando? Pues lo que pasa es que hay bloqueos. Y estos bloqueos muchas veces nos los propiciamos nosotros mismos. Es decir, que buscamos el tener este bloqueo por esta incomodidad de la creatividad, de si siento el poder creativo, voy a tener que hacer algo con ello. O este tipo de miedo de ya sabemos o hemos visto o veremos también que la creatividad tiene este punto de responsabilidad y de inquietud por qué pasará después si yo hago caso a mi creatividad y la sigo. Porque muchas veces asociamos a los artistas con tema de fama, que lo hablaremos después, dinero, éxito, visibilidad, y puede ser que lo que pasa es que no queramos ser vistos. Entonces sale todo ese tema de los bloqueos, muchas veces bloqueos autoimpuestos, que nos mina la moral, nos hace sentir mal. Ejemplos varios: adicción a la comida, usar la comida como distracción, o puede ser también el uso de sustancias, que no lo voy a decir tal cual por si acaso me limitan el vídeo. También el uso o el abuso más bien del trabajo, porque esto de abuso es algo a recalcar, o sea, las cosas que nos bloquean, comida, trabajo, sustancias, actividades de adultos, dinero, amistades, amigos, familia, en sí no son malas. El tema es abuso y abuso. En caso de familia o de personas, abuso de estar con personas que son destructivas o que te hacen daño. Y es el tema el control o entender que no hay que abusar de estas cosas, porque cuando estás abusando es porque quieres tapar otra cosa que no estás queriendo sentir, que no estás queriendo vivir. Uno de mis mantras de 2025 y que me va a acompañar ya de por vida es: crea más de lo que consumes, que es algo que he estado poniendo en práctica, y puedo decir que cuando no lo he puesto en práctica está mucho peor, porque ahora la palabra consumir la tenemos más presente, sobre todo en cuanto a redes, y pasa un montón de que gran parte de la población que son consumidores pasivos de contenido, y muchas veces contenido sin sentido, que haces el doom scrolling y te quedas ahí un montón de tiempo, que luego sales de la aplicación, si es que sales o es porque se te ha agotado la batería en el móvil, y dices: ¿qué he hecho con mi tiempo? ¿Qué he hecho con mi vida? Y claro, el consumir sin ningún tipo de propósito es horroroso. Que no estoy diciendo que esté mal consumir, porque al final estamos siempre influenciados por nuestro alrededor, y es bonito conocer a otras personas que tengan un pensamiento similar o totalmente distinto, ver los proyectos de más gente. No estoy diciendo que hay que encerrarse a crear solo, no permitir ningún tipo de estímulo exterior en modo monje de clausura, pero sí que el ratio y la proporción entre crear y consumir, que no sea un 50%, o sea, no sea 50-50, yo optaría por un 70-30, 70 crear, 30 consumir, cuando estemos pues un poquito menos inspirados, o incluso cuando no estamos inspirados optar por un 80-20 o 90-10, porque el tema de la inspiración, ya lo hemos comentado en otros vídeos, no es que la musa te llega, o sea, la inspiración te viene creando y te viene estando haciendo pues tu craft, tus cosas. No es siempre hay que esperar a que me venga una iluminación,
Aunque ya sabemos que las ideas, o tengo mis creencias y hay muchos artistas que comparten las mías, de que las ideas existen y las ideas te contactan. Y puede ser que en algún momento cotidiano te venga una idea, pero no siempre va a ser así y que la idea te contacta en un primer momento, pero lo que quieres es que la crees y que estés con ella y que le dediques un tiempo. No sé si me explico. Entonces, tampoco es bueno cuando estás cero inspirado y cero inspirada y estás en un bucle de doom scrolling, de pasividad absoluta, el decir, bueno, como no estoy inspirado, me inspiro de los demás. No, eso es otro bloqueo, un uso de bloqueo, porque la autora no contempla las redes sociales, porque cuando lo escribió no estaban las redes sociales como ahora, pero es que para mí el mayor bloqueo que existe hoy en día es el abuso de redes sociales. Es decir, sentir que o consolarte diciendo, no, es que estoy conectando con gente, estoy viendo cosas que me gustan, pero es que llega un punto que ya no estás viendo cosas que te gustan, estás viendo lo que te da el algoritmo, no piensas en nada más, incluso es que no piensas, no sabes lo que estás viendo. Sales de la aplicación y no te acuerdas. Todo este tema de la inspiración o para lidiar con los bloqueos es crea más de lo que consumes. Y se puede aplicar en redes, pero en comida, en sustancias, en cosas para adultos, X, ¿sabes? Es conseguir usar tu poder creador y dejar de tenerle miedo. El miedo es algo que tratamos de tapar con bloqueos y por eso bloqueamos la creatividad. Hay que dejar de tener miedo a vivir, a la creatividad, a las posibilidades, porque es que nos estamos privando de una vida bonita que podríamos tener por el simple hecho de tener miedo a tenerla, porque es que no la puedes perder, no, o sea, no la tienes. Entonces, de entrada, en el peor sitio en el que puedes estar es en el que estás actualmente. Así que hay que dejar el miedo a un lado y no estoy diciendo que puedas como aislarte totalmente del miedo y arrancarlo y no volver a tener miedo nunca. O sea, el miedo está, el miedo a nivel fisiológico es necesario, pero no hay que dejar que controle nuestra vida. Y creo que esto es me estoy repitiendo o es un recordatorio de otras semanas, pero es que tiene sentido y tiene relevancia en la semana 10, que en la semana 3, que en la semana 7, porque es una constante en nuestra vida. Cuando somos conscientes de estos bloqueos y decimos, buah, yo me acabo de levantar de mi escritorio que estaba escribiendo o estaba pintando para ir a la nevera a buscar comida a modo de distracción, eso ya pierde fuerza. Este bloqueo pierde fuerza, se vuelve cada vez más ineficaz. Porque lo detectas y dices, ¿realmente tengo hambre? ¿Realmente hace falta que salga de este flujo creativo? Y muchas veces la respuesta será no. Por lo tanto, este bloqueo dejará de tener la fuerza que tenía cuando lo hacíamos en modo automatismo, en modo automático. Gran adicción que la autora trata como un capítulo solo, que es la adicción al trabajo. Los conocidos workaholics que usan el trabajo como excusa para dejar de vivir. Y esto está súper, hiper, mega extendido. Puedo nombrar muchas personas cercanas en mi círculo que son adictos al trabajo y que lo han usado de excusa para no crear, para no divertirse, para no establecer vínculos sociales. Entonces es una adicción que conozco bien, que he sentido yo también, de la que me estoy recuperando y que ciertamente es bastante peligrosa. ¿Por qué digo que es peligrosa? Porque lo usas como excusa y además vinculas heridas emocionales con el dinero, con la necesidad, con la escasez, para justificar el que no seas feliz. Para decir, no es que me merezco esta adicción al trabajo porque no puedo llegar... Es que el tema es que la adicción al trabajo no solo hace daño a la persona que la tiene, sino a la gente de alrededor. Porque a lo mejor puedes decir, no, es que si yo no trabajara tantísimo no tendría tanto dinero. Pero es que a lo mejor si estuvieras presente
tampoco te haría falta tanto dinero o tendrías la creencia de que necesitas tanto dinero y que necesitas dedicarle tantísimas horas al trabajo, porque ya hay mucha gente que por burnout está en el trabajo de cuerpo presente pero de mente ausente, que las horas en las que estás no haces nada, no es productivo, no te da el tiempo, no es un tiempo útil y bien aprovechado. Son unos movimientos, unos motions que tú haces, replicas, pero no estás realmente sacándole el jugo al trabajo que tiene. Entonces, todo este tema de la adicción al trabajo es un gran escudo para no permitirse crear, para estar súper, hiper, mega bloqueado. Y lo que yo he sacado más en claro de aquí es que podemos pedir ayuda, que no todo el mundo lo vive así, aunque parece raro, hay personas con una experiencia diferente y que podemos ayudarnos de estas personas, ya sea como ejemplo o pidiéndoles ayuda directamente, de decir, oye, hagamos más actividades juntos para olvidarnos del trabajo, para que sean como tus accountability partners y que, yo qué sé, tengas que llamarlos una vez has fichado fuera del trabajo y si te pasas X tiempo, por ejemplo, le tienes que pagar una cena. Si hay el tema del dinero, normalmente la gente se suele motivar más a dejar de hacer un hábito tóxico. Pero este es un ejemplo de miles que podría dar. No estamos solos, podemos rehabilitarnos con la ayuda de los demás, que la comunidad es súper importante, el sentirte parte de algo es súper importante, ya lo llevamos diciendo tiempo, con el tema del universo, sentirte que formas parte de una red más grande que tú, pero es que también fuera de lo más místico, espiritual, somos animales sociales, necesitamos de la comunidad, necesitamos del grupo. Recordarnos que podemos pedir ayuda con esto es también muy bonito y es muy esperanzador. Siguiente tema del que habla la autora es la sequía, los periodos de sequía, que todos lo hemos experimentado alguna vez, que son muy frustrantes, que son muy dolorosos, que también se juntan a veces con procesos de transición de he acabado un proyecto, pero no estoy empezando el otro, ¿qué hago? Me siento raro, me siento mal por no estar haciendo nada. Pero es que los periodos de sequía son necesarios. Si vemos en la naturaleza, no hay flores todo el año. Aunque quisiéramos, cada estación tiene su función. Lo mismo en la vida de un creativo. Cada punto en el que estamos tiene un propósito. Y que es doloroso, sí, pero es por un motivo, está ahí por un motivo. Y que lo que podemos conseguir de esta época de sequía y de este desierto por el que tenemos que pasar es mucha claridad. Claridad de cuál queremos que sea nuestro siguiente paso. Porque se ve mucho hoy en día el tema de la rueda del hámster, de que estás haciendo una cosa tras la otra, que no te paras a pensar y decir, ¿realmente quiero estar haciendo esto? Y que el encadenar un proyecto tras otro, aunque seas un creativo y un artista, si estés haciendo algo que te gusta, no es saludable, no es sano, porque no dejas que tenga el proceso que necesita cada proyecto. A lo mejor, cuando pensamos que hemos acabado un proyecto y necesito ya estar creando otro, a lo mejor es el tiempo en que ese proyecto que acabo de sacar y que está a la luz, que se expanda solo y que no le quites el foco y la atención rápidamente anunciando otro proyecto. A veces lo que pensamos que es una sequía, o a lo mejor por el otro lado, mientras el proyecto este se está expandiendo, vive solo y te está dando, yo qué sé, sus frutos en cuanto a visibilidad, en cuanto a alcance. Hay otro que necesitas que se prepare la tierra para siquiera plantar. O sea, hay que saber qué semillas plantar. Hay que darnos tiempo. No hay que sucumbir a esta sociedad que le encanta la vorágine, le encanta la locura y una cosa tras otra, y los trends y las modas duran menos de una semana en cuanto a ropa, en cuanto a móvil, a cosas de TikTok, Instagram y tal. Es que dura nada y menos. Hay que dejar de correr. Y lo voy a poner aquí en grande. Hay que dejar de correr. Porque es que ya no sabemos ni hacia dónde corremos. No sabemos para dónde vamos. Sequía
dolorosa porque te vas a enfrentar a cosas o vas a ver cosas que no querías ver, emociones que no querías sentir, sí, pero yo soy de las que prefiero sentirlo y de ahí sacar algo en claro que estarme un montón de tiempo en una cinta de correr para parar de golpe y decir, ¿qué hago? ¿Qué hago ahora con toda mi vida? Y cómo gestiono el sentir todas estas cosas y todas esas emociones que no he sentido en un periodo acumulativo de 10 años. Estos dos conceptos, dos temas sí que los quiero juntar, que es tema fama y tema competición. Son dos sustancias de abuso, ¿vale? Porque no sé si YouTube capa estas palabras y si ya les he dicho antes, pues pobre de mí, pero son sustancias de abuso espirituales. La fama, por un lado, te hace pensar que es igual al éxito y que si no lo has conseguido ya, no lo vas a poder conseguir nunca. Es decir, si no eres famoso a la primera que sacas ponte con un cantante, con tu primer proyecto y tu primera canción no eres famoso, ya está, no lo vas a hacer nunca. Que se lo digan a Sabrina Carpenter o a Olivia Dean o a otras grandes artistas del mundo musical. Sabrina lleva un montón de años en la industria y hasta hace relativamente poco, un par de años, no tiene la presencia y el reconocimiento que merece. O Ray, que lleva un montón de años entre bambalinas y todo el tema de los derechos de los compositores. O sea que esto, si queremos ejemplos claros de famosos que podamos señalar, tenemos estos. Y luego está la competición, que aleja el foco de ti, de lo que estás haciendo, te crea una necesidad de estar comparándote con absolutamente todo el mundo, lo que está haciendo, decir, buah, esta persona es más joven que yo y ha conseguido esto. Pues si esta persona lo ha conseguido, ya no hay sitio para mí. Ya no puedo tratar de hacer algo similar o mirar de conseguir mi huequito. Y no es verdad, tampoco es verdad. Porque la competición nos aleja de nosotros, nos hace olvidar lo realmente importante que es crear algo. Si tú no creas un proyecto artístico, creativo, que puedas compartir con el mundo, no estás haciendo lo que te llena, lo que te hace feliz. La competición simplemente te envenena por dentro, te paraliza y además, juntándolo con el tema de vorágine y de prisa, lo que hace es que tú descartes proyectos antes de tiempo, porque no les has dejado espacio a crecer, porque vas tan apresurado y tan agobiado por todo lo que se está haciendo y esta persona ya ha sacado tal disco, es que yo tengo que ir y sacarlo antes y no sé qué, porque si no, no van a hacer caso, etcétera. Te olvidas de la ilusión que te hace crear y vas loco y proyectos que tienen madera de ser buenos proyectos y llegar a conectar con muchas personas, los matas antes de siquiera darles la oportunidad de existir. Y eso tampoco es justo para ti misma, porque cedes ante una ilusión de que tienes que luchar con todo el mundo y que la competición solo te hace aislarte más. Volviendo a la comunidad, es importante apoyarnos las unas con las otras, animarnos, conocer a personas que están cumpliendo, están viviendo un estilo de vida que tú querrías para ti misma, porque la competición no sirve absolutamente para nada. ¿Ganar el qué? Yo he competido mucho de pequeña en deportes y ahora de adulta digo, es que no me lo había planteado, o sea, no me lo planteaba, lo hacía y punto. Pero es como, si a mí nunca me ha gustado competir, no me ha gustado exponerme en base a tener que machacar a otros. Y lo puedo decir literalmente machacar porque he competido en artes marciales. O sea, para mí no tiene sentido ni la competición, ni el querer pisar al otro y el conseguir fama por encima de todo, porque la fama no es el éxito es estar creando, estar viviendo la vida que tú quieres vivir y que a veces viene asociado el crear y hacer algo creativo a la fama, porque hacemos famosos a gente creativa y eso es bonito, pero no hay que confundir o no hay que pensar que
el objetivo de todo esto es hacerse famoso, porque no, es conectar contigo, conectar con la fuente y conectar con la creatividad, que al final es lo que hemos venido a hacer, a ser canales creativos y que es lo que nos llena a nosotros como artistas. Ya para terminar, hablamos de los ejercicios de esta semana, que hoy he venido con mis deberes hechos, los he hecho, que llevaba un tiempito que me costaba mucho hacer los ejercicios. Espero que estas 2 últimas semanas me sea más fácil y ya sea el remate final. Y los ejercicios, primero nos habla de los mortales, que nos hace probarnos o ponernos a prueba con bloqueos clásicos que tiene todo el mundo para ver en qué nos está afectando y valorar si nos sirve y nos vale de algo seguir bloqueados. Luego estamos con el tema de los touchstones. No sabría traducirlo, pero para mí son cosas que te hacen volver a tierra, cosas que te gustan y que tienes que tener en cuenta como para volver un poco a ti. En mi lista yo he puesto, por ejemplo, flores, libros, cosas que me hacen feliz y que no tenemos por qué esperar a una ocasión especial para tenerlos. Nos podemos comprar flores cuando nos apetezca, podemos coger un libro de la biblioteca, que no hace falta comprarlo todo, sino se pueden prestar y eso te puede dar esa chispita que a veces en el día a día pues nos olvidamos de alimentar. También como ejercicio he admitido una espantosa verdad que te va haciendo preguntas y al final la conclusión o lo que busca es que valores si estos bloqueos y el mantenerte con personas bloqueadas vale todo la pena y todo lo malo que te trae cuando podrías estar viviendo diferente y más creativa y más expansiva. Y lo último es que nos pide que pongamos límites absolutos, linkándolo con el tema de la adicción al trabajo, pero también con los límites nos pide que valoremos victorias, valoremos cosas bonitas para hacer hacia nosotros mismos, promesas, porque no es todo rigidez, sino también hay que celebrar lo que estamos consiguiendo, que yo aquí os quiero felicitar a todas y cada una de las personas que habéis llegado a la semana 10, que ya nos queda poquito, ya nos queda la 11 y la 12, que esto está a la vuelta de la esquina y es súper guay haber compartido esto con vosotros. Así que yo os leo en todos los comentarios, que me hace mucha ilusión responderos y ver que mis vídeos pueden aportar algo en todos estos caminos creativos de grandes artistas. Y ya estaría. Este es el vídeo de esta semana y nos vemos la semana que viene. ¡Un beso!